Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, escuchar, oír, ver. Libro ¿Quién es usted, señor Gurdjieff? Autor René Subert. 5. Por la noche, una vez de regreso al cuarto del hotel que ocupaba entonces, tomaba nota sobre los acontecimientos que había vivido durante el día. Mis notas no tardaron en volverse preguntas que yo me hacía a mí mismo. Más tarde desaparecieron completamente luego que hube comprendido y fechado esto que encuentro en mis cuadernos. Miércoles 25 de julio de 1945. Es siempre más necesario para mí trabajar que tomar notas. De paso debo señalar que en el idioma del señor Gurdjieff hacer un ejercicio interior, meditar, practicar nuestro yoga, etc., se llamaba muy simplemente, entre comillas, trabajar, lo que era una manera abreviada de decir trabajar sobre sí. Si se dudara del genio del señor Gurdjieff, se tendría aquí una prueba. De todos los valores de nuestra civilización, el único que permanecía aún intacto, hace unas decenas de años, era precisamente el del trabajo. Conviene señalar que en la época de la cual hablo no teníamos ninguna introducción o interpretación sobre el sistema de las ideas de Gurdjieff. Los fragmentos de una enseñanza desconocida de Pedro Damianovich Ouspensky no habían sido publicados aún, y yo pensaba que al escribir sobre ello conservaría una huella del instante que acababa de ser vivido, y tenía la esperanza de que al juntar todos los pequeños trozos vería un día dibujarse frente a mí como un gigantesco rompecabezas el contorno del continente Gurdjieff. Ouspensky ha hecho justamente esto, pero lo ha hecho de una manera magistral. Yo no tenía ni los medios intelectuales, ni el aliento, ni el oficio que él tenía. Ya que la palabra, entre comillas, oficio ha surgido de mi pluma, le rendiré homenaje relatando un diálogo del que por casualidad fui testigo. Acababan de llevarle a Gurdjieff el manuscrito del libro de Ouspensky en su versión inglesa, In Search of Miraculous, que iba a ser el primero en publicarse. Gurdjieff había tenido tiempo para verlo y aprobarlo. Alguien le preguntó lo que pensaba sobre Ouspensky y respondió: ¿Ouspensky? Sí, el buen periodista. Ese fallo lapidario me extrañó porque Ouspensky había ligado sus pasos a los de Gurdjieff durante 7 años. Se había separado de él luego para enseñar independientemente en Londres, y después de todo le hizo llegar, años más tarde, un testimonio póstumo de exactitud y fidelidad admirables. No se comprenderá la apreciación de Gurdjieff. Se creerá desdeñosa si no le devolvemos a la palabra, entre comillas, periodista, su sentido noble de oficio. Confío esta anécdota a mis amigos periodistas rehabilitados. El señor Gurdjieff existía como un mundo aparte, un mundo al margen de nuestras amistades, de nuestras familias. ¿Cómo y en qué términos hubiese podido hablar yo de todo lo que vivía allá a quien quiera, aunque fuese a mi propia madre? Sin embargo, tuve que ceder ante la insistencia del señor Gurdjieff, y muy a pesar mío, y llevé a mi vieja madre a almorzar con él un día. Cuando estuvo sentada a su mesa, con una decena de otras personas que yo apenas conocía, no sé qué predominaba más en mí, la curiosidad o el temor. Ella era aún en esa época
una mujer sumamente activa, como se dedicaba, sin escatimar, a todos los humillados y desdichados que encontraba en su camino. A los ojos de algunos pasaba por una vieja chiflada, mientras que otros la veían como una santa. Lo importante para ella era no dejarse inmovilizar por la opinión pública. Con la edad había adquirido una audacia considerable. Estaba seguro de que ella apreciaría el lado cómico del encuentro, pero que no podría dejar de exponerse sin cautela. Ahora bien, ella siempre había sido profundamente puritana. Detestaba todo tipo de alcohol y no soportaba las comidas condimentadas, y los cuentos de tono subido la incomodaban. El temor que sentía en ese momento por ella parecía un sentimiento verdaderamente filial. Hubiese querido cubrirle los hombros con el manto de Noé. Amo, dice Dios, a aquel que ama a sus padres. ¿Y usted saber por qué? Porque aquel que ama a sus padres construye para ellos una habitación en el cielo, y cuando los padres mueren, habitación vacía. Dios la habita. Las cosas se desarrollaron como yo lo había previsto, con la única diferencia que durante la primera parte del almuerzo la vi quedarse tranquilamente en su sitio. Yo vigilaba su vaso. El trago que el señor Gurdjieff le había ofrecido y que ella finalmente aceptó sin hacerse mucho de rogar, se lo tomó de un solo sorbo, como si se tratara de un veneno. En un momento dado, el señor Gurdjieff le preguntó: ¿cuántos hijos tiene usted, madre? Tengo 27. Y comenzó a explayarse sobre sus 27 pobres muchachos, todos recién excarcelados de la Maison Central de Poissy, y que ella albergaba en su casa. El señor Gurdjieff no le dio tiempo de seguir, pues le confió que por su parte él tenía 75 esposas, confidencia de la que ella no llegó a reponerse. Al día siguiente, mi madre, habiendo vuelto a casa en Poissy, me llamó para decirme que había estado enferma toda la noche por culpa del licor que había tomado en casa de mi viejo caballero. Habiendo vomitado toda la comida, se sentía mejor. Creo que entre ella y yo jamás se volvió a mencionar el número 6 de la calle Colonel Renard. En cuanto al señor Gurdjieff, él la había emprendido conmigo. Su madre, la vez pasada, huésped. La próxima vez, alumna. Mi amor por ella no llegaba hasta desear arrojarla en esa hoguera. Nunca pude cumplir realmente con las repetidas promesas que me hice de dejar de escribir sobre nuestro trabajo. Un día anoté en mi diario una reflexión que se me ocurrió. Esta enseñanza es una versión viril del Evangelio. ¿De qué fecha es esta anotación? No la recuerdo. Era seguramente de una época en la que todavía no teníamos en nuestras manos ni fragmentos de una enseñanza desconocida, ni ninguno de los libros propios de Gurdjieff. De otro modo, hubiéramos podido verificar que él mismo definía su enseñanza precisamente como un esoterismo cristiano. Pero no era así como se nos había presentado. Es necesario recordar aquí que la enseñanza de Gurdjieff era puramente oral y que surgía espontáneamente de las circunstancias de la vida o de los diálogos con sus alumnos. Yo puedo atestiguar que durante los años que lo conocí, esta restricción es importante, nunca lo vi dar una cátedra, entre comillas. La sola idea de verlo sobre un estrado de conferenciante o subido a un púlpito como predicador me parece absurda. Es verdad
que no viajaba ni por Francia ni por ninguna otra parte sin ir rodeado con una especie de corte. La corte abigarrada de sus alumnos que sorprendía a las autoridades hoteleras o policíacas. Ellos ignoraban sin duda que en la antigüedad y aún hoy en día en África o en Asia es así como el maestro vive a expensas de sus alumnos y los alumnos bajo la mirada del maestro. En el instante en que me atravesó como un relámpago la idea de que la enseñanza no era otra cosa sino una versión en lenguaje diferente del Evangelio, me sobrecogieron a la vez una gran alegría y una cierta inquietud. ¿Por qué? Digamos simplemente que tuve el sentimiento de adentrarme en un terreno reservado, porque el cristianismo no nació ayer, pertenece por derecho a los santos y a los doctores de la Iglesia. Y es más, aún encontrándose universalmente en duda hoy en día, está claro que sigue siendo la base de nuestras instituciones, de nuestros códigos, de nuestra ética, y que impregna muy profundamente nuestros pensamientos. ¿Cómo era posible que no lo hubiésemos reconocido hasta entonces en esa enseñanza desconocida? Para reconocerlo bajo una forma que nunca habíamos visto, hubiese sido necesario haber saboreado la esencia, que guarda el sabor a través de todos los cambios de apariencia. ¿La esencia del cristianismo? No esperen de mí que trate de definir aquello que parece estar más allá de toda definición. Sería, sin embargo, injusto pretender ignorarla por completo. Cuando yo abro el Evangelio, recibo un impacto muy fuerte. Es una lectura ardiente, salpicada con palabras de una inteligencia tan aguda que se hacen inolvidables. Ejemplos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Otra. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:6-7. Otra. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron: de César. Y él les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, de 17 a 21. Otra. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. Otra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Estas palabras, que han sido tan a menudo citadas y recitadas que se podrían creer pasadas, como un licor que ha envejecido demasiado, están tan vivas como nunca. Pero sería un error reducir el Evangelio a nada más que un libro de sabiduría, a la manera de un escrito taoísta o confucionista. Es también el recuento de un hecho histórico, bastante oscuro, puesto que no lo conocían los analistas de la época, que ha tenido un
tan profundo impacto en la sensibilidad de los seres humanos que ya no se sabe si la historia tiene un valor de un mito inmenso o bien si el mito, como pretenden algunos, ha tomado la forma de una historia que se cuenta de generación en generación desde hace 2000 años y que se conmemora en las iglesias y las plazas públicas como un drama sagrado. El escenario no ha cambiado con el correr de los años, pero cada siglo lo cuenta a su manera, así que el mito se ha convertido en un espejo. Es así que el siglo XIX no ha retenido del héroe central, Jesús, más que su compasión, su dulzura, su no violencia. Digamos que esa es la imagen que nos presenta Renan. Aclaración. Ernesto Renan, 1825-1892. El científico y profesor francés cuyo pensamiento dominó a mediados del siglo XIX y su vida de Jesús en particular tuvo una profunda influencia. Si hoy en día esos trazos son acentuados, es con el fin de ponerlo a la cabeza de los rebeldes de todos los tiempos, de enlistarlo en la defensa de las clases oprimidas, en resumen, de hacerlo luchar contra el César al nivel de César. Es otra vez San Suplicio, pero al revés. Es así, entre comillas, recuperado por la política. Pero el fondo de la historia, lo que él ha vuelto inolvidable, es el escándalo de un justo llevado al suplicio por una conjuración de fuerzas inconscientes, abandonado, humillado, crucificado, muerto en la cruz. Y al tercer día, el triunfo de la vida. La noticia, entre comillas, Cristo ha resucitado, que se propaga con una rapidez sorprendente en el mundo greco-latino y más allá. Gurdjieff no abordaba a menudo este tema con nosotros, pues consideraba que no teníamos ningún conocimiento en ese campo. Imagínense, escribe, que un europeo culto, es decir, un hombre que no sabe nada sobre religión, encuentra la posibilidad de un camino religioso. No vería nada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Ouspensky le preguntó a Gurdjieff cuál es la relación de su enseñanza con el cristianismo como nosotros lo conocemos, provocó esta respuesta: no sé lo que ustedes saben sobre el cristianismo. Sería necesario hablar durante mucho tiempo a fin de aclarar lo que ustedes entienden por ese término. Pero para beneficio de los que ya saben diré, si así lo quieren, que este es el cristianismo esotérico. Esto está citado en el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, editorial Hachette, Buenos Aires, 1968, páginas 145-146. Gurdjieff hablaba en esos términos a alumnos que podríamos llamar, entre comillas, cristianos, con todas las restricciones que se imponen, puesto que ellos pertenecían a la Rusia prerevolucionaria y que su búsqueda personal los había impulsado ya sea a tratar de liberarse de una influencia que los había decepcionado, o por el contrario, a explorar los misterios para reencontrar el significado esencial. Un día les explicó a sus alumnos venidos de América o de Inglaterra para reunirse con él en el Prieuré de Avon que cristiano es solamente aquel que es capaz de poner en práctica los mandamientos de Cristo, haciendo alusión al bien conocido mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Preguntó quién era capaz de cumplirlo. Y aclaró: si ha tomado una taza de café, ama, y si no, no ama. Y preguntó: Doctor X, si le cachetearan la mejilla derecha, ¿ofrecería usted la izquierda? Los mandamientos existen como un ideal, pero la ciencia
nos permitiría observarlos si se ha perdido. Esta ciencia constituye, sin embargo, la otra mitad del cristianismo, su esoterismo. Se ha conservado en ciertas escuelas. Cada uno de ustedes podrá iniciarse en ella durante su estadía en el instituto que acaba de abrirse en el Pliuré, a condición de que sienta la necesidad. De esta manera hablaba solamente a personas que tenían cierta noción del cristianismo. Pero se sabe cuán poco le importaba la etiqueta: judío, cristiano, budista, lamaísta, islámico. En cuanto se llega al meollo del asunto, se toca la misma verdad bajo denominaciones diferentes. Él ya había explicado estas cosas a sus alumnos de Moscú en 1916. Y aquí tenemos el muy preciso relato de Ouspensky, diciendo: recuerden, dijo, que toda religión verdadera, hablo de aquellas que fueron creadas por hombres realmente sabios con una meta precisa, está compuesta de dos partes. La primera enseña lo que debe ser hecho. Esta parte recae en el dominio de los conocimientos generales y se corrompe con el tiempo a medida que se aleja de su origen. La otra parte enseña cómo hacer lo que enseña la primera. Esta segunda se conserva secretamente en ciertas escuelas y con su ayuda siempre se puede rectificar lo que ha sido falseado en la primera parte o restaurar lo que ha sido olvidado. Sin esta segunda parte no puede haber conocimiento de la religión, o, en todo caso, este conocimiento permanece incompleto y muy subjetivo. Esta parte secreta existe en el cristianismo como en todas las otras religiones auténticas y enseña cómo seguir los preceptos de Cristo y lo que significan realmente. Gracias por escuchar hasta el final de este audio video. Si les gustó, reenvíenlo a sus amigos. Colaboran así en el diseminar este valioso conocimiento. Nuevamente, muchísimas gracias por oír y agregar un clic en me gusta.